titular del área de prevención social del municipio de San Diego de Alejandría. El día de hoy les voy a hablar de un tema muy importante tanto para hombres como para mujeres que se encuentren en relaciones de pareja o relaciones de matrimonio. El tema del día de hoy es la violencia en las relaciones de pareja. Primero, vamos a definir qué es la violencia. La violencia es el uso desmedido de la fuerza, ya sea física o psicológica, que ejerce una persona, en este caso el agresor, sobre otra persona que vendría siendo la víctima con el objetivo de obtener algún beneficio en contra de la voluntad de la víctima. Existen varios tipos de violencia, entre ellos la violencia económica, la violencia emocional, la violencia psicológica, la violencia física y la violencia sexual. Vamos a definir de qué se trata cada uno de ellos. La violencia económica es cuando el abusador controla a la víctima en sus gastos. Por ejemplo, cuando la víctima tiene cierta cantidad de dinero, el agresor la controla en cuanto a qué lo gasta, con quién lo gasta, siempre le está pidiendo cuentas de todo lo que ella hace con ese dinero. Incluso le prohíbe el trabajar o el estudiar para de esta manera el abusador tener un control sobre esta persona. La violencia psicológica consiste en causar daño a través de la intimidación. Es cuando el abusador amenaza a su víctima con hacerle daño o con hacerle daño a las personas que se encuentran en su núcleo familiar. También dentro de la violencia psicológica, el abusador manipula a la víctima para alejarse de ciertas personas como son su familia, sus amistades o su círculo social. La violencia emocional es cuando el abusador hace comentarios negativos sobre la persona, el que por ejemplo le esté diciendo que tú estás fea, estás gorda, hace comentarios negativos sobre la apariencia de la persona y al final de cuentas la persona víctima se cree todos estos comentarios y logra bajar su autoestima. La violencia física, como su nombre lo dice, es cuando ya hay un contacto físico entre el abusador y la víctima. El abusador ya puede llegar a golpear a la otra persona, se manifiesta con patadas, pellizcos, cachetadas. Ya es cuando hay un contacto físico que ocasiona una lesión en la víctima, estamos hablando de que pues ya es una violencia física. También existe la violencia sexual. Esta violencia se refiere a cuando el agresor obliga a la otra persona a tener relaciones sexuales sin su consentimiento o cuando ya hay tocamientos indebidos hacia el cuerpo de la otra persona. A su vez, la violencia sexual se divide en otros tres tipos de violencia, como lo es el acoso sexual, la violación o la violación correctiva. ¿A qué se refiere el acoso sexual? El acoso sexual es cuando ya hay un contacto físico que no está consensuado por la víctima. También puede presentarse el acoso sexual sin necesidad de haber un contacto físico y es ya cuando hay comentarios con índole sexual hacia la otra persona. En cuanto a las violaciones, es cuando hay una penetración, ya sea vía vaginal, anal u oral, por parte del agresor, ya sea con alguna parte del cuerpo o con algún otro objeto que pueda ocasionar un daño en la víctima, ya que ésta no está consensuando este acto sexual. Lamentablemente en nuestra sociedad y más en las relaciones de matrimonios se da mucho este tipo de violencia porque el abusador obliga a su víctima a tener relaciones sexuales sin su consentimiento y la víctima a su vez siente que tiene la obligación de complacer a la otra persona teniendo relaciones sexuales cuando ella no está segura de que lo quiere hacer o cuando realmente no lo quiere hacer pero siente esa obligación porque ya hay una relación de pareja. También existe la violación correctiva. Esto es cuando el agresor abusa sexualmente de otra persona que tiene preferencias sexuales distintas. Esto con la finalidad de crear comportamientos heterosexuales en la víctima. Pero ¿cuáles son las señales que a nosotros nos indican que ya hay una violencia dentro de la relación de la pareja? Por ejemplo, el que tu pareja te ponga apodos o te llame de una forma que a ti no te gusta delante de tus amigos, ya estamos hablando de que pues es un abuso. Ya hay un abuso por parte de la pareja porque está haciendo algo en lo que tú no estás de acuerdo o algo en lo que a ti no te gusta. Si te intenta
chantajear, si te mienten, si te engañan, son señales de que ya hay una violencia dentro de la relación de pareja. El que trate de controlar tus actividades, como por ejemplo el con quién sales, quiénes son tus amigos, si revisa tu celular, te pide la contraseña del Facebook, del Twitter, del WhatsApp, ya son indicadores de que te empieza a manipular, que te quiere empezar a controlar. Te cela la persona o insinúa que andas con otra persona cuando no es cierto. Eso también nos indica que ya está abusando de la relación de la pareja. Cuando la persona te empieza a celar, pues ya nos indica, eso ya es un foco rojo de que algo no está bien dentro de la relación de la pareja. Si destruye algunos objetos tuyos, tu celular, regalos, computadora, objetos personales, ya cuando la pareja empieza a destruir, esto nos advierte de que en un futuro tal vez no sean las cosas, no sean los objetos, sino ya la agresión puede presentarse físicamente hacia la víctima. Si en algún momento la persona llega a golpearte argumentando que se trata de un juego, lamentablemente también aquí ya es otra señal de que ya hay un abuso, de que ya hay una violencia dentro de la relación de pareja, aunque nos hacen creer que solamente es un juego. Ya cuando ocurre la violencia física, como son las cachetadas, los empujones, patadas o hasta puñetazos, pues es el momento de nosotros pedir ayuda, ya sea ayuda profesional o con algún familiar que nos pueda sacar de esta relación abusiva. Si la persona amenaza con golpearte, encerrarte, con dejarte, con terminar esa relación o incluso con matarte, pues entonces ya hay una violencia muy marcada dentro de la relación. Y si te obliga también a tener relaciones sexuales o incluso te toca en partes íntimas de las cuales tú no les estás dando la autorización, pues ya hay un abuso sexual. A continuación les voy a dejar una imagen de un violentómetro para que nosotros vayamos midiendo cómo es que va avanzando la violencia y para que nosotros sepamos en qué momento es cuando debemos de pedir ayuda. Este violentómetro nos indica situaciones en las cuales primero debemos de poner atención y tener mucho cuidado. Por ejemplo, cuando la persona hace bromas hirientes, nos chantajea, nos miente, nos engaña, nos aplica la famosa ley del hielo, nos cela, nos culpabiliza de situaciones de las cuales nosotros no tenemos la culpa, pero el agresor nos hace sentir que nosotros somos culpables, nos descalifica nuestro comportamiento o nuestras acciones, el que nos ridiculicen delante de las demás personas, cuando nos humilla en público, nos intimida o nos amenaza. Es aquí cuando nosotros debemos de tener cuidado, ir viendo todas esas señales de alarma que nos indican que en un futuro la violencia puede crecer. ¿En qué momento nosotros debemos de reaccionar? Cuando la persona nos empieza a controlar, nos empieza a prohibir amistades, nos empieza a prohibir que salgamos con nuestra familia, nos controla el dinero, nos controla la manera en la que nosotros nos vestimos, nos controla nuestras redes sociales. Cuando la persona empieza a destruir artículos personales, nos empieza a manosear, cuando hace caricias agresivas o nos golpea jugando, cuando nos pellizca, nos empuja, es cuando nosotros debemos de reaccionar y ver la manera de salir de esa relación abusiva. Ya cuando de plano la violencia ya está en un nivel muy alto, es cuando nosotros debemos de buscar ayuda profesional. Esto es cuando la persona nos empieza a cachetear, nos empieza a patear, nos encierra o nos aísla, nos amenaza con armas o con objetos, nos amenaza de muerte, nos forza a tener una relación sexual, cuando nos mutila alguna parte del cuerpo. Y ya cuando de plano ya llegamos al nivel máximo de este violentómetro y ya no tenemos nada que hacer, ya no podemos hacer nada, es cuando la persona nos asesina. En toda relación de violencia existe un ciclo de la violencia. Este ciclo de la violencia se compone de 3 fases. Primero, existe la fase de la tensión. Esta fase es cuando se va acumulando toda esa tensión, todo ese estrés, cuando la pareja ve mal todo lo que nosotros hacemos, pero
va creciendo, nosotros como víctimas buscamos la manera de complacerlo, de que no esté enojado o enojada, buscamos adelantarnos a situaciones que le puedan generar estrés, tratando de hacer otras cosas con tal de que no se vaya a enojar. Después viene la fase aguda o de crisis. Es aquí cuando todo ese estrés explota. La persona explota y puede llegar a agredirnos físicamente, causándonos lesiones pues de gravedad o incluso la muerte. En esta fase muchas de las víctimas es cuando buscan salir a pedir ayuda, es cuando buscan la ayuda de algunos familiares, pero lamentablemente después viene la fase de reconciliación o la fase de luna de miel. En esta fase es cuando el abusador o el agresor busca el perdón de la víctima. ¿De qué manera lo busca? Le promete que ya todo va a cambiar, que ya nada va a volver a ser igual, que nunca lo volverá a hacer, que todo va a ser diferente. Esta fase suele durar poco tiempo. ¿Por qué? Porque este ciclo se repite y se repite. Es un ciclo que se va a estar presentando siempre en toda relación violenta. Es muy difícil que un abusador, que un agresor cambie su comportamiento. Entonces, si nosotros permitimos este tipo de situaciones, el ciclo se va a seguir repitiendo. A veces la víctima, por la creencia de que la persona realmente va a cambiar, lo perdona y vuelve a la relación abusiva. Una forma determinante en la forma de calificar nuestras relaciones amorosas es el autoestima que tengamos nosotros como personas. Una persona que tiene una autoestima muy elevada, desde la primera señal de violencia, va a buscar la manera de salir de esa relación. En cambio, una persona con una autoestima muy baja se va a dejar manipular por el agresor. El agresor le va a mostrar lo que ella cree que es una relación amorosa y siempre va a estar a lo que el abusador o el agresor diga. Incluso el abusador llega a bajarle tanto su autoestima que la víctima crea una dependencia hacia el agresor y va a ser mucho más difícil y mucho más complicado el salir de esa relación abusiva, y es aquí cuando la víctima tiene que buscar la ayuda profesional. Tan solo en México el 76% de las adolescentes entre 15 y 17 años manifiestan haber sufrido de violencia psicológica en sus relaciones de pareja. El 17% manifiestan el haber tenido violencia sexual dentro de su relación y el 15% dice que han sufrido de violencia física en sus relaciones de noviazgo. Esto en base a la encuesta nacional sobre la violencia en el noviazgo en México. Es muy importante que nosotros tengamos claro que no hay ninguna provocación que justifique la violencia y que el amor en ningún caso y bajo ninguna circunstancia debe de doler. Cuando nosotros identificamos alguna de las señales que ya vimos anteriormente, es momento de nosotros poner fin a esa relación para que en un futuro no vaya creciendo esa violencia que después pueda desencadenar en un feminicidio, en un homicidio. Es muy importante recalcar que la violencia en el noviazgo no solamente se da del hombre hacia la mujer, también puede ocurrir a la inversa. También hay mujeres que pueden violentar a sus parejas, aunque muchos hombres no lo manifiestan, no lo dicen tal vez por la vergüenza o por el miedo a ser juzgado por los demás, pero esto es algo que se está dando mucho actualmente y buscamos la manera de prevenirlo, el que no lleguemos a situaciones que en un futuro tengamos que lamentar. Espero que este tema haya sido de su agrado, que les sirva toda esta información, que la tomemos en cuenta. Cualquier duda, cualquier comentario, sugerencia que tengan, algún otro tema del que ustedes quieran saber, con gusto háganoslo saber a través de la página de Facebook o directamente en la Oficina de Prevención Social, ubicada en la Dirección de Seguridad Pública. Igual, si ustedes son víctimas de la violencia dentro de la pareja, o si conocen a alguien que sea víctima de violencia de pareja, también pueden pedir ayuda ahí en la Oficina de Prevención Social, acercarse con nosotros para que se les dé la orientación necesaria para que puedan salir de estas relaciones abusivas. Muchas gracias por su atención y que tengan buena tarde.